Explicarles quién es y por qué tenía ganas de invitarla. Es Mónica Zweig, bienvenida. Gracias, bienvenida. Gracias. Mónica es francesa, ¿no? Sí, soy francesa. Me hace acordar a un video de fútbol argentino que se hizo viral, en donde quiere agradecer porque lo nombraron el jugador del partido. Y dice, ¿cómo es? Dice, gracias, mucho gusto, algo así. ¿Lo tenés? Pero dice como que quiere agradecer y termina diciendo como hola. Pasa mucho. Sí, pasa mucho. El gracias igualmente cuando te dice buen provecho el mozo. Sí. También. sí. Buen Que coman rico, gracias igualmente. Sí. Sí. Y el video sigue el mozo sentándose a comer con ellos. Sí, es que esa es la parte más linda, claro. Bueno, Mónica, yo la conocí en una obra de teatro / performance, que ahora vamos a explicar un poco de qué se trata, que se llama Cuarto Intermedio. Me cayó increíble arriba del escenario, no la conozco, capaz que es una ortiga afuera, pero arriba del escenario me cayó increíble. En la obra en realidad hace de sí misma, no es una obra de teatro en el sentido de personajes contando una historia, sino que es más una performance que explica un poco el vínculo que Mónica tiene con los juicios de lesa humanidad en la Argentina. ¿Por qué es raro ese vínculo? Porque Mónica es francesa y vino a la Argentina un poco a interiorizarse en ese tema y asistió, creo que, a más audiencias de juicio de lesa humanidad que los propios condenados. Sí, eso seguro. Wow. ¿Sos francesa, mirá? Sí, por eso a veces hablo mal, así que no se asusten. No, habla por favor. perfecto. Contanos, o sea, ¿por qué viniste a Argentina y qué fue lo que te interesó de ese tema? Ahora explicamos bien de qué se trata la obra. Vine a Argentina en 2008. Recién me recibía, acababa de terminar de estudiar en Francia, estudié Derecho y me especialicé en Derechos Humanos. Y había empezado a trabajar en Derechos Humanos, en temas vinculado con derecho a reparación de víctimas de crimen de lesa humanidad y esas cosas. Y es la época en que Argentina era muy famosa en el mundo por haber reabierto los juicios acá. Y para mí era como, bueno, una ocasión para aprender más de lo que venía estudiando. Y bueno, solicité 3 veces una pasantía en el CELS. Y bueno, la tercera es la vencida, así que me aceptaron y vine para acá. Vine por 5 meses y bueno, ya son 16 años. ¿Cómo te llega la data de lo que estaba pasando en Argentina? ¿Tenés el recuerdo de en qué estabas vos, si estabas estudiando en la facultad o qué? Y de repente leer lo que estaba pasando. Yo estaba estudiando en la facultad en París, tenía que hacer mi tesis y era el momento en que Argentina y Francia habían motorizado la Convención de la ONU sobre la desaparición forzada, contra la desaparición forzada de personas y se iba a ratificar la convención, acaba de terminar la aprobación y le propuse a mi profe 7 temas de tesis y uno de los temas era este y él eligió este tema. Entonces dije, bueno, no me queda otra que meterme en ese tema. Claro, pero te quedaste a vivir en Argentina. Vine un mes en 2006 como para ver todo el tema ese de mi tesis y después volví a Europa, hice una maestría en Derechos Humanos en Inglaterra, todo eso, y ahí también venía, mucha info de Argentina, eran los 30 años del golpe de Estado, entonces se hablaba un montón allá de eso, 2006 por ahí, y bueno, ni bien después no sabía bien, yo ya trabajaba con temas de justicia transicional y la Argentina era como un ejemplo. Entonces dije, bueno, voy para allá y eso. Acá. La cuestión es que con la data que junta Mónica después de años de ir a juicios de lesa humanidad, arman con su marido, novio. Pareja, no sabemos. Pero no éramos pareja cuando no eran pareja todavía. ¿Nacionalidad? No, argentino. Arman con su pareja argentina. Sí. Una obra de teatro que en realidad es una performance. Digo performance porque para separar, pues es medio difícil de explicar a veces. No es una obra de teatro. Las obras de teatro, vos ves actores que cuentan una historia. Acá son ellos dos que cuentan su experiencia en los juicios. ¿Qué cuentan? Para mí, el mérito inmenso que tiene el Cuarto Intermedio es que no es ultra seria, no es solemne, no está buscando el golpe bajo, ni hacerte llorar, ni emocionarte. Te da un montón de información en plan relajado, bastante humorístico por momentos, sobre cómo es ir a un juicio de lesa humanidad. Te explica algo que yo no sabía, que es que puede ir cualquiera. A ver una audiencia, a un juicio a Comodoro Pi. Vas,
¿Vas Va directo? ¿Te temprano. tenés que anotar? A No. Comodoro Pi y en todo el país, porque hay audiencia en todo el país. O sea, en todo el país las audiencias son públicas. Siempre. Cualquiera sea el caso, ¿son públicas? Las audiencias de los juicios de lesa humanidad, sí. En Ah. general, las audiencias son públicas, de parte también del contrato democrático. Bueno, hay un montón de libros sobre eso. Pero en algunos casos pueden pedir que no lo sea, pero son públicas. Y en el caso de los juicios de lesa humanidad, en general, con el DNI es suficiente como para poder entrar. Wow. Y llegás y decís, perdón, ¿hoy hay alguna? Porque la Tío, verdad, ¿Qué creo peli- que- qué peli le doy? evidentemente hay una disponibilidad de juicio que es tremenda. En este momento creo que hay, o sea, claramente hay mucho menos juicios de los que había cuando yo llegué a Argentina, pero cuando yo llegué a Argentina creo que podías todos los días asistir a una audiencia, a un juicio Wow. diferente. ¿A cuántos tenés idea cuántos fuiste? No los conté nunca, pero trabajé muchos años en o sea, y no, muchos. Muchos. Sí. Wow. Y en la hora cuenta, por ejemplo, Qué loco que se pueda hacer, digamos, que haya un espacio donde puedas hacer humor dentro de algo que es tan dramático. eso es como el desafío para mí que tienen. Claro. Vengan a ver Cuarto Intermedio. Y van a ver, o sea, lo que nosotros tratamos es, bueno, primero, o sea, yo venía trabajando en los juicios cuando conocí a Félix, y él es escritor también, y de repente vio lo mismo que yo, que vio ese lugar, ese espacio, ese lado B de los juicios, esa parte que no se cuenta, y nos pareció interesante contar eso. Teníamos el proyecto de hacer un libro y al final el libro todavía no avanzó, pero lo transformamos en obra de teatro eso. Y es como eso, la maquinaria judicial en sí misma ya tiene muchas cosas absurdas y nos apoyamos mucho en eso también para poder encontrar humor. ¿Qué es lo que no se cuenta? Así que podemos decir, si no, obviamente para ir a ver la obra, Cuarto Intermedio, pero como venta, ¿qué es lo que no se cuenta? Y no sé, a mí mi sensación es no se cuenta, primero no se cuenta de esos momentos de humor que hay a veces en las audiencias, porque nada, sigue siendo un reflejo humano, me parece, el humor, y hay nosotros creo que lo que uno lee en general de las audiencias es un relato muy marcado por los testimonios de las víctimas, que obviamente cuentan muchas veces cosas muy terribles. Pero también está todo el mundo judicial plagado alrededor de eso. Y el mundo judicial somos los seres humanos, somos nosotros. O sea, nos mandamos mocos, pasan, además del propio humor y de cada uno de las personas que estamos involucradas en eso o no. Igual no es que buscamos o sea, queremos una hacer comedia. reír. No, es no. una comedia negra en el sentido es que el escenario sería un escenario poco negro porque estamos hablando del juicio de lesa humanidad, pero es resaltar lo humano. Y yo creo que dentro de lo humano está también mucho el humor. Yo, por ejemplo, para decir algunas cosas sin spoilear demasiado, pero para que se entienda por dónde ¿Vos va ya la esto. viste? Sí. Cosas como por dónde tenés que agarrar para llegar a Comodoro Pi o tenés que tomar un atajo para caminar menos. Tipo, y fotos acompañando como fíjate que hay una Es obra, excelente. esta obra te puedes meter en esta reja, preguntás por el guardia de no sé qué, Está bien, y está así bien. caminás, te ahorras una cuadra. ¿En qué piso de Comodoro Pi conviene comprar café? Son Digo, todas ¿Dónde es más preguntas barato, no? sí, muy útiles. O sea, fuera de joda, es lo primero que te preguntás cuando vas... o sea, hay un... O sea, ¿cómo llego? Claro, ¿Cómo todo ese llego? mundo. ¿Qué hay allá? ¿Ustedes ya fueron a Comodoro Pi? O sea, No, ¿saben nunca. lo que hay? Nunca. Y, o sea, para mí la pregunta sobre la que basamos la obra al principio era ¿por qué no va nadie? O sea, yo me tomé un avión, dejé mi familia, mis amigos, todo. Pará, y mi pregunta ¿Por qué ahí nadie es, lo hace? ¿por qué fuiste por primera vez? Y O sea, bueno, ¿qué te despertó? ¿Querías saber más? Yo lo que o sea, sí, quería saber más, quería saber más, quería saber, yo me enteré muy tarde que había habido una dictadura en Argentina, no es una información que me fue comunicada. Yo soy hija de argentinos, me crié en Francia, hija de argentinos, Ok. que nunca hablaban de eso. ¿Se fueron por eso ellos? Se fueron por eso. Qué raro, nunca, no, ¿qué no se hacían? mencionaba el tema. Yo, ¿Qué yo hacían ya tus papás? ¿Cómo? ¿Qué hacían tus papás? O sea, mi mamá no era militante, mi papá era un militante, trabajaba en las, o sea, había dejado de estudiar para trabajar en las fábricas y hacer concientización social. No pero no estaban hablaban. en, ¿eh? No hablaban de No, eso. no.
fueron, o sea, detenidos y todo. Y nunca lo contaron. Y por eso yo viví toda mi vida en Francia enterándome que existía Argentina, ponerle en 2005. Me hace acordar un poco a las familias que tienen algún abuelo o abuela que fue víctima del Holocausto y que no habla del tema, ¿viste? Que lo sabés porque es imposible no saberlo porque llegaron a la Argentina después del 45, pero no sé, o sea, hay gente que no... El nivel de trauma es tan grande que capaz que no puede ir a ese lugar, no puede volver a hablar. Tal cual. Bueno, hay miles de razones, pero bueno, yo ya trabajaba en derechos humanos cuando me enteré que en Argentina había habido una dictadura. Entonces, pero hay algo genético que te llevó para ahí. Digo, ¿por qué trabajaste en ese tema? Yo toda mi vida de casualidad. O sea, de casualidad. Mi profe eligió ese tema. De casualidad me fui a hacer Erasmus en Holanda, que es donde estaba la Corte Penal Internacional naciendo en ese momento. Entonces me empecé a involucrar ahí en una pasantía, pero no quería volver a Francia, quería quedarme un rato más. Estaba re contenta allá. O sea, me llevó la casualidad de eso. Pero sí, lo que me parece interesante e importante es que nuestra obra nunca se basa en tipo una superioridad moral de nada, como que no venimos a dar una clase, una lección de cómo hay que pensar la dictadura, cómo hay que pensar los juicios de lesa humanidad, cómo hay que posicionarse en relación a eso. Lo único que buscamos es que la gente, bueno, primero se entere que hay juicios que se hacen, que son orales, que son públicos, que pueden ir, que se fueron haciendo en los últimos 20 años. ¿Dónde se publican? ¿Cómo? La información de si hay o no hay un juicio. Es una gran pregunta, porque la verdad que, bueno, depende mucho del trabajo que hagan las autoridades a cargo del momento para la difusión de estos juicios. Algunos lo hicieron más, algunos lo hicieron menos, algunos no lo hicieron. La respuesta es hoy en ningún lado. Claro. Ahora No se consulta, ¿por qué alguien querría ir a presenciar un juicio así? Todas esas preguntas son preguntas que nosotros nos hacemos. Lo que quiero decir, no aportamos respuestas. Ok. Lo que sí queremos hacer esas preguntas y tratamos de encontrar una forma para invitar a la gente a preguntarse también sobre eso. ¿Y alguien que haya vivido una situación, que haya sido protagonista en uno de esos juicios, fue a verlos? Sí, muchas veces, sí. ¿Y? No, están bien. O sea, se rieron también. Sí, tuvieron... No, perdón, hay una cosa que pasa en la obra en un momento de vuelta. O sea, perdón si es spoiler, pero está bueno que se entienda cómo es la obra. Igual para que nunca la va a gente ser vaya como verlo. ir a ver Por eso, la obra. hay sí. una cosa que pasa que ellos tienen una desgrabación textual de un pedazo de un juicio Sí. e invitan a subir gente al escenario a interpretar todos los roles igual del testigo, el abogado defensor, el fiscal, el juez, los asistentes del juez, no sé cómo se llaman, todos los cargos de toda la gente. Son, no sé, 10, 11 personas ¿De que qué suben al juicio escenario. puntualmente? 8. En este caso nos apoyamos en la causa ESMA, Ah. que es el juicio se basa en eso. Y te dan un guión, o sea, le dan un guión a cada uno y cada uno tiene que ir diciendo su parte. Entonces hay como toda una parte de un juicio interpretado en tiempo real, como está desgrabado en su momento, como fue, Sí. en el momento. Y recién le preguntaba fuera del aire a Mónica, pero te repito la pregunta ahora, que es cuando va alguien que participó efectivamente de esos juicios. Digo, cuando alguien que fue testigo, por ejemplo, víctima Sí. de la dictadura, a ver la obra de teatro de ustedes. Tuvimos testigos sobrevivientes que fueron a ver la obra y que actuaron, algunos actuaron de defensores, de hecho muy naturalmente, ni que no tuvimos que decir. O sea, del otro bando, digo. Claro, abogados también, de querellantes que terminaron actuando de defensores. Tuvimos una víctima que no quería, que supimos después que era una persona que era víctima y que nunca quiere hablar del tema con nadie, que actuó de fiscal. O sea, y también tuvimos en la presidencia, ponemos a veces en la presidencia del tribunal, o sea, según el lugar donde estemos haciendo la obra, la hicimos en muchos lugares. La empezamos a hacer en la Casa Victoria Ocampo. ¿Por qué? Porque había una... Hago las preguntas y me responden. ¿Por qué, Mónica? Porque ¿quién era el Victorio Campo? Empieza a contar la historia. Ven mi esquema mental, ¿no? Todo eso nació en 2018. Había un ciclo que se llamaba Ciclo de Literatura Expandida en la Casa Victoria Campo del Fondo Nacional de las Artes y invitaron a Félix a hacer algo. Y él no se... Félix, su pareja, argentino, Félix con el que hace la obra. Brusone, que no éramos pareja en ese momento. ¿Cuándo se hicieron pareja? Porque ya lo dijiste 2 veces. En ese momento no éramos pareja. Hay- Estoy esperando ese momento. Hay algo con Félix ahí. Hay algo con Félix que Si hubiese estado fue acá el lento. tiburón, ya sabíamos que... Sí, claro. Te dejamos pasar. Bueno, y entonces
le dije a Félix si hacíamos algo sobre los juicios. Y la ventaja era que en ese lugar, que era la Casa Victoria Campo, nos enteramos que Victoria Campo fue la única mujer latinoamericana invitada al juicio de Nuremberg. Entonces, como que la obra al principio se apoyaba en la Casa Victoria Campo, el personaje de Victoria Campo, y estaba muy relacionado con eso la obra. Que era una performance de 40 minutos al principio. Y después nos invitaron a hacerla en lo que era el Teatro Brava, que está buenísimo, que a mí me encantaba. Y ahí ya no tenía nada que ver con Victoria Campo. No, entonces tuvimos que encontrarle otro escenario. También la hicimos en el Centro Cultural, en el Centro Clandestino de Detención ESMA, donde el Salón Dorado, que era el lugar donde funcionaba el casino de oficial. En el casino de oficial, ese era el lugar de inteligencia de la ESMA, y tuvimos que hacer la obra ahí. Y ahí, por ejemplo, yo tenía mucho miedo, no sabía si aceptar o no hacerla ahí, y además tenía miedo. No me gusta necesariamente ir a esos lugares. Que tienen una energía. Claro, no, yo estaba como muy estresada, y al final cuando empecé a escuchar las risas de la gente en ese lugar, y dije, o sea, había risas, no era un festival, llanto, no era un coso de payaso. En un lugar donde no. Y yo dije, Sí. al final no está tan mal. Claro. Ok. O sea, Qué loco cómo funciona el humor igual, porque siempre hablamos de la referencia clásica son los chistes de velorios, es como la gente que en el medio del velatorio de un familiar... Que necesitas descomprimir un poco Claro. la atención. O sea, no solo encuentra la capacidad de hacerlo, sino que necesita hacer algo tipo de humor. sí, no y sé. también ese momento donde decís, uy, estoy riéndome en el velorio de mi Pero tío, el cualquiera. cuerpo lo necesita. El cuerpo para lo necesita. salir de ahí. Y es lindo poder encontrar una forma en que la gente lo vea desde otro lado. Porque ya pasó, ya fue un drama. Entonces hay que como cambiarle un poco la perspectiva para entender. Sobre todo si entienden ustedes que en esos casos se hizo justicia. Si vos decís, bueno, se hizo justicia finalmente, bueno, démosle este punto, que la gente sepa qué pasó. Pero también que se puedan reír con cosas que le agregamos nosotros. sí, también nos facilita mucho el escenario judicial, porque un juicio es algo muy teatral. Entonces queríamos resaltar eso también, mostrarlo en la forma... Y Bueno, por algo también- funciona también las películas de juicios, o sea, está claro. Claro, iba a decir Sí. eso justo, que era también muy cinematográfico. Claro. ¿no? Y se enfocan en abogados defensores de la gente que asesinó, torturó y todo, porque no, o sea, el abogado defensor, con todo el respeto de esa gente, digo, decís, es una pura obra de teatro, o sea, es una puesta en escena total Claro. de tratar de defender a alguien con herramientas. Bueno, la obra trata de abarcar un poco todo desde un lugar para tratar de hacer entender el juicio y el lugar de cada uno en los juicios. Pero los abogados defensores son fundamentales para legitimar estos juicios, porque si no hay defensa, no hay... Es no un hay linchamiento. juicio. Entonces Claro. sí son importantes, sí hay juicios, sí hay absoluciones, sí hay gente que es defendida. Eso, vos antes hablabas de los tenistas, en la apertura decís esta cosa de como un chabón que adentro de la cancha capaz que es un sacado, Sí. como una bestia competitiva, Bueno, es un buen ejemplo. tipo que te quiere ver muerto. Afuera, cuando sales, como son todos amigos, charlan, comparten anécdotas. Cosas. ¿Pasa eso con los abogados, tipo los abogados que se enfrentan en un juicio muy fuerte y que capaz que se dicen cosas horribles durante el juicio? A la salida del juicio, ¿cómo se puede recuperar un poco el contacto humano? ¿Son personas? ¿O sigue esa energía de mierda? Somos personas. Yo diría que hay de todo en general, pero bueno, el mundo judicial es un mundo así, hablas con todo el mundo, te tenés que organizar, el juicio se tiene que organizar entre todas las partes. O sea, aunque te caiga pésimo, tenés que hablar igual. O sea, yo por lo pronto no tengo que hablar con nadie, pues no tengo ningún espacio, no tengo ese rol en estos juicios, pero... los juicios implican una negociación entre todas las partes todo el tiempo. Claro. Entonces sí estamos en contacto todo el tiempo. Yo creo que es una figura súper interesante también. Con Félix, otra vez, hace muchos años, escribimos un artículo. ¿Ya eran pareja o todavía no? No. Todavía no Todavía éramos están- pareja. Ok. Escribimos un artículo en Anfibia, que salió ¿Cuántas en cosas Anfibia. juntas igual hacían con Y queríamos Félix hacer un sin ser libro. pareja? Y así terminaron. Sí. Queríamos hacer un libro, bueno, espero que un día lo logremos. Y, Hicieron un pibe, por ahora. Ah, ¿ya tienen hijo? Todavía, en esta anécdota todavía no. Ah. Pero más esta adelante. etapa todavía no, ahora sí. Pero hay una nota que hicimos sobre los abogados defensores.
creo que es del 2015 más o menos, donde también mencionamos un poco algunos perfiles de abogados y el rol que tienen. Está bueno. ¿Sabes qué me quedé pensando? Quiero un segundo para atrás, diciendo, vos dijiste que tus hijos son argentinos, que se fueron a Francia. ¿Cómo se tomaron el hecho de que vos querías venir acá para investigar estos temas? No, me odiaron. No querían saber nada, no querían que yo me venga para acá. Recibía llamadas telefónicas todos los días diciendo tenés que volver, me vinieron a buscar. No. O sea, ¿Te vinieron a sí. buscar? No, o sea, legalmente, no hubo sí, ningún sí. intento de secuestro. ¿Pero por qué? ¿Te explicaban por qué? Y creo que se habían quedado con mucho miedo. Claro. Y bueno, y también una de las cosas que a mí me pasaba era querer enfrentar ese miedo y decir, en este momento, ¿dónde se habla de ese tema? De ese tema se habla en los juicios, bueno, voy a ir a los juicios. Y creo que al principio fui con mucho miedo y fue también como un trabajo... me sirvió mucho a mí venir ya formada laboralmente, porque vine a trabajar, o sea, no vine y eso me dio un norte, y me sirvió mucho. Pero quiero preguntar desde la ignorancia. Cuando pasa acá un crimen de lesa humanidad, pero cometido por alguien de un país externo, ¿dónde se lleva el juicio? ¿En La Haya? ¿O dónde? Y O sea, se va a tratar de juzgar acá primero. ¿Quién decide quiénes fueron? ¿Dónde se hace? ¿Quién lo juzga cuando...? ¿De dónde es el territorio? Claro, porque acá cometió. estamos hablando de cosas que pasaron acá con gente argentina en un lugar donde los puedes encontrar. Digo, si viene alguien de afuera y hace un crimen acá, ¿cómo se juzga? Como ¿Cómo es el pasó proceso? la otra vez con los... Bueno, yo porque me enteré de la noticia de los rugbyers franceses que vinieron a disputar el partido y que había una chica que los denunció por violación y Claro, fueron eso juzgados no es de acá. lesa, no es de lesa humanidad, pero es tal pero cual. es un crimen internacional. Sí. Pero depende de dónde haya sido el crimen. Claro, pero O el sí, de no. Nuremberg que nombró, había mucha gente que no era, que tenían que ver la forma de también extraditarlos Es que y demás. Es un tema legal porque hay gente que se queda en su país y de acá no me sacan. ¿Cómo te llevan al Hay juicio? un tema de extradición o sea, si la persona que cometió un crimen no está más en el país donde se la va a juzgar, hay un pedido de extradición y hay acuerdos entre los países que son diferentes. Y la Corte Penal va a funcionar cuando la justicia nacional no puede funcionar. A partir del determinado momento en que el Estado haya ratificado el Estatuto de Roma, no para los crímenes cometidos anteriormente. Pero si funciona la justicia en el país, debería ser juzgado en el La prioridad es el país. Claro, el pero caso de si Nuremberg, el yo caso lo de que- Nuremberg es que en Alemania no los iban a juzgar. Claro, pero lo Perdón, que yo fue en digo Alemania. es, pasa acá y la persona es de cualquier país del mundo y no está acá, que no importa no, le acá van a cómo te pedir juzgan. extradición. ¿Y si no se la dan? ¿Quién lo Y juzga? bueno, van a pedir y va a ser un quilombo. esa era mi general, No, digo, ¿cómo es se que resuelve? está- Pero te acuerdas del Sí, caso Julian Assange, por ejemplo, que estuvo refugiado en la embajada de Sí. Ecuador no sé cuántos años y Inglaterra le pedía la extradición y Estados Unidos creo que también pedía la extradición y hasta que no Sí, no sé, sí. no sé cómo se resolvió eso. No sigo todos los temas, no lo logro. Está bien. No, me quedé Es buena pensando que no sé cómo definición. sé que se resolvió, pero no sé cómo se Nosotros resolvió. hace Sí, un sí, rato hablamos, viste, hablamos de la ayuda de tecnología que te da el teléfono. Puedes decirle que te ayude también. Te ¿no? juro Oye, que- le gritás, che, contame cómo fue el juicio Claro. de tal. No, igual- Hacemos un resumen. Es eso, porque recién fuera del aire hablábamos y me decía, no, se puede hablar de este tema sin saber todo. Digo, sí, efectivamente, se puede. Claro. De cualquier tema en general. Se puede Para hablar de esto quiero dejar en claro, porque recién estuvimos hablando y estamos hablando con Mónica. ¿Cómo se...? Swag. 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 Tenés mucho swag. Sí, Hay muchas pronunciaciones posibles. Acá En alemán. no sé la gente de 104.3 específicamente, pero por lo que estoy leyendo acá, algunos todavía están confundidos con qué es lo que se van a encontrar, porque dicen, esto es una obra de humor, no es que se están cagando de risa de los crímenes de lesa humanidad, o sea, no sean pelotudos, por favor, Sí. les pido. No. Es una guía práctica de audiencias de lesa humanidad y recorren esos juicios desde otro punto de vista. No, y Esa es la manera. estamos muy acostumbrados a que todo lo que tenga que ver con la dictadura sea muy solemne. Sí, sí, acá. sí. Y que todo tiene que ir al golpe bajo y a la emoción y al discurso épico y a la bajada de línea y al pedestal moral. Y la verdad es que estamos muy acostumbrados a eso y está bien que durante un tiempo la historia se cuente de esa manera porque la historia hace a la forma en la que interpretamos del presente el pasado que tuvimos. Digo, también es cierto que a partir de cierto momento se puede romper un poco ese esquema y empezar a, entre mil comillas,
faltarle un poco el respeto al tema y correr el eje y verlo desde otro lugar. Porque ayuda a que mucha gente se acerque también. ¿Vos querés que alguien por primera vez escuche hablar sobre el juicio de lesa humanidad y le bajás todo un discurso moral súper cargado, denso, diciéndole prácticamente a los gritos lo que tiene que sentir? Y es difícil que se acerque. Bueno, La, eso, si la quieren hacer película, una... la película de Darín de hace unos años, hablando Argentina de esto, 1985. también tiene mucho de humor Tiene un dentro montón de humor. del drama. Pero bueno, si quieren hacer un comentario, si les parece que es un tema con el que no se puede dejar o no, vayan a ver la obra y después digan, Sí. la verdad que no o la verdad que sí. Pero Igual, primero pará, vayan a verla. Pero aparte, me imagino que lo deben haber pensado, ustedes deben haber tenido miedo en algún momento de Obvio. que alguien les diga algo. Digo, porque aparte sos francesa, tipo, ni siquiera es un argentino haciendo humor sobre su propio tema. Sí, igual tuvimos muchas, o sea, hicimos un test primero, como que lo mostramos a determinadas personas que tienen que, Claro. que son como referencias. Para confirmar que no nos estábamos yendo a la mierda. Bien. Y no nos estamos yendo a la mierda. Bien, perfecto. Estamos siendo muy... simplemente estamos queriendo generar en la gente un poco de curiosidad sobre algo que se está haciendo de manera muy discreta hace 20 años en este país, que son los juicios por los crímenes de la dictadura. Las siguientes funciones de cuarto intermedio son en el Centro Cultural Morán, se come muy rico, o al menos se comía muy rico hasta hace un tiempo, creo Ok. que sí. Sí, se come rico. Se come. Excelente. Sigue comiendo En rico. el Centro Cultural Morán, el 3 de noviembre y el 1 de diciembre a las 8:30 de la noche. ¿Dónde se consiguen las entradas? En Passline. En passline.com. 3 de noviembre y 1 de diciembre, entonces pueden ir a ver cuarto intermedio y después opinar con sabiduría Sí, señor. en el Bien. Centro Cultural Morán. Mónica, muchísimas gracias. Gracias. Gracias a Gracias, ustedes. Mónica. realmente. ¿Cuándo No, fue que se pusieron en pareja? Nos quedamos con la duda, Sí, che. ¿no? ¿En qué momento? Ahora están en ¿Qué pareja. Ya está. 11 68 61 1043, esto es Pearl Jam. Alive, en Perros, en vivo. Hasta la 1 de la tarde.